Muchas gracias por su atención. Buenas noches para todos. Es un gusto para mí ser moderador de este nuevo webinar de parte de la asociación. Reciban un cordial saludo en nombre de toda la junta directiva. Hemos iniciado un ciclo nuevo en la asociación, empezando este mes, donde vamos a empezar a visibilizar el potencial de otros miembros de la Asociación Colombiana, sobre todo el potencial que tiene la asociación en los miembros de los territorios. Este webinar es una propuesta desde la Universidad del Valle en acompañamiento con la Universidad Libre y pues los representantes de la asociación nos van a presentar este tema que está muy interesante el día de hoy. El tema entonces es sobre rutas para la atención de personas mayores institucionalizadas y hospitalizadas durante la pandemia por coronavirus 19. La idea es que este tema y su desarrollo haga parte de un aporte para el consenso nacional que se está empezando a desarrollar cada día con mayor fortaleza desde esta sociedad científica. La doctora María Teresa Calzada, como vicepresidenta de la asociación, ha tenido una gran función durante este tiempo y pues también gracias a ella por ser moderadora en este nuevo espacio. Doctora Calzada, entonces yo le voy a dar la palabra a usted para que presente a los conferencistas de hoy, que estoy convencido son de la mejor calidad y esperamos entre todos seguirles sirviendo y seguir mostrando el potencial de servicio que tenemos desde esta sociedad científica. Entonces, bienvenidos y que disfruten el seminario. Buenas noches a todos. Es un gusto contar ya en este momento, tal como dijiste, es un gusto contar con verlos aquí a tantos. 203 tenemos en este momento amigos, compañeros, colegas, realmente todos con un gran interés, o el interés que nos mueve, que es las personas mayores. Como menciona Javier, esto es parte de un ejercicio que estamos haciendo no solo desde la asociación, sino desde la academia. En este caso en particular tengo un enorme placer de presentar a dos compañeros de trabajo, seguramente conocidos por muchos de ustedes. Uno de ellos, el doctor José Mauricio Campo Chaparro. Él es médico familiar, él es médico internista geriatra, es epidemiólogo, es el coordinador de la especialidad de geriatría en la Universidad del Valle. La especialidad nuestra está en el Departamento de Medicina Familiar, en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y el doctor Ocampo es el coordinador. Es el coordinador del grupo de investigación de geriatría y gerontología de la Universidad del Valle también. Nos va a acompañar hoy también el doctor Ocampo. Va a presentarnos la sección, como dijo el profesor, como dijo Javier, es las rutas de atención del anciano, de la persona mayor, en dos contextos. Tenemos el contexto del anciano institucionalizado o el anciano en los centros de protección social de adulto mayor o de larga estancia, que estará a cargo del profesor Ocampo. Y nos acompañará también, con gran gusto presento a la doctora Geraldina Altamar Canales, quien es médica internista geriatra, profesora también en el programa de la especialidad de geriatría de la Universidad del Valle. Geraldine también ella coordina un servicio que está en el Hospital Universitario del Valle, el HV, el servicio de ortogeriatría, que es una estrategia académica que se tiene con gran desarrollo en la alianza entre ortopedia y geriatría de la Universidad del Valle. A ambos docentes, a ambos investigadores, profesores y grandes clínicos les doy la bienvenida.
para desarrollar este tema que he mencionado, y ya refuerzo lo que dice Javier, vamos en línea hacia el consenso. Bienvenidos, doctores. Bueno, muchas gracias. Qué bonito cuando los amigos y los hermanos de la especialidad los saludan a uno con todas las personas interesadas en los adultos mayores. Como María Teresa me presentó, yo soy Geraldine Altamar, me dedico a querer a mis pacientes adultos mayores y me dedico principalmente a la osteoporosis, la ortogeriatría. Pero en esta noche me voy a dedicar a ustedes a hablarles de las diferencias que tiene el COVID en el adulto mayor, a una manera de introducción y de explicarle por qué tomamos las decisiones en las rutas que les vamos a mostrar más adelante. Bueno, yo creo que todos estamos ya cansados de decir hablar de la enfermedad por el coronavirus. Básicamente recuerden ustedes que el COVID-19 es como se le llama a la enfermedad causada por la infección del coronavirus que ocasiona un síndrome respiratorio agudo severo o grave del tipo 2 para poder diferenciarla de su primito, el virus del SARS-CoV, sin uno o sin numerito. Esto es lo que tenemos en Colombia y fíjense amigos que nos están visitando de fuera del país y de Latinoamérica. Tenemos a este momento reportados en la tarde 31.833 casos confirmados, de los cuales hay 1.000 muertes en el país. En este momento nos reportan que de estos casos confirmados una tercera parte son pacientes recuperados. Y todos hemos visto cómo la enfermedad progresa desde una enfermedad no complicada hasta las formas de neumonía leve, grave, un síndrome de dificultad respiratoria, sepsis y choque séptico. Es interesante tener estos conceptos de la severidad de la enfermedad en cuenta para lo que les voy a mostrar más tardemente. Y desde el principio de la enfermedad hemos sabido que los adultos mayores son aquellos que son más susceptibles a la severidad, a las complicaciones y a la hospitalización y la mortalidad. Y lo que ustedes observan ahí es un cuadro comparativo de Asia, Europa y Estados Unidos del comportamiento de los adultos mayores. Fíjense ustedes cómo las tasas de fatalidad son mayores en las personas de 70 años en adelante para cualquiera de los países y por las razones que ya conocemos de las características demográficas mayores para Italia y España. Acuérdense de las enfermedades que frecuentemente padecen las personas adultas mayores relacionadas con la patología cardiovascular y la entrada del virus a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensinas. Y dos diapositivas para recordarles por qué los adultos mayores son susceptibles a la enfermedad y a la severidad de la enfermedad. Uno, pensamos que debido a los fenómenos de inmunosenescencia, en donde los defectos de los linfocitos T y B, el exceso de producción de citoquinas 2, los déficits que esto conlleva el control de la replicación viral y la respuesta inflamatoria los hacen más susceptibles a la enfermedad. Y siento decirle a los señores que hay más riesgo en los hombres adultos mayores debido a que al inflammaging hay una elevación de la interleuquina 6 que favorece a la inflamación tisular pulmonar y a las lesiones consecuentes. Entonces, este panorama en donde el envejecimiento nos juega como un marcador de severidad un marcador para tener severidad de la enfermedad, se suma que la enfermedad cardiovascular y metabólica es más frecuente en las personas adultas mayores y más frecuente en los hospitalizados. Lo que ustedes observan en esta diapositiva son 3 premisas de 4 estudios de revisiones en donde demuestran que cuando yo tengo hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, cáncer, tengo más probabilidad de estar hospitalizado y de fallecer. Ser hipertenso con enfermedad cardiovascular y diabetes me da 2 o 3 veces el riesgo de casos severos que requieran atención en cuidados intensivos. Y fíjense cómo el tabaquismo, la hipertensión arterial y el EPOC tienen 2.5 veces más riesgo de ingreso a UCI, ventilación mecánica y muerte. Y algo que hemos aprendido con la epidemia en Estados Unidos es cómo las personas con obesidad tienen más riesgo de ingreso a UCI y de mortalidad intrahospitalaria. Además, recuerden ustedes cómo dentro de los factores de riesgo asociados a mal pronóstico, la mortalidad, las personas mayores de 60 años con antecedentes de tabaquismo, falla respiratoria y enfermedad cardiovascular mueren más cuando están hospitalizados, mueren más por COVID. Algo de que se nos habla es la presentación de la enfermedad y lo que ustedes observan aquí en su izquierda son las manifestaciones clínicas más frecuentes en la población general. Subrayado las manifestaciones clínicas frecuentes que se presentan como típicas en los adultos mayores.
fatiga, anorexia, mialgias y disnea. Pero observen a la derecha, las manifestaciones clínicas atípicas de la enfermedad son las que son frecuentes en el adulto mayor. Y no es extraño encontrar reportes de casos de pacientes con enfermedad cardiovascular descompensada como primer síntoma de la enfermedad por COVID. La serie de Francia, en donde nos mostraban que 1 de cada 3 pacientes habían caído y 1 de cada 4 pacientes había debutado con un delirium en la enfermedad por COVID. Ahora bien, nosotros en Latinoamérica tenemos que tener una cantidad de pacientes que son vulnerables y que también comparten características con nuestros adultos mayores. Aquellos con enfermedades crónicas, como habíamos visto, personas sin hogar, malnutridos, pobreza, pobre acceso al agua o sanidad y personas sin seguridad social. Les voy a mostrar ahorita una serie de conceptos porque nuestra preocupación era que la edad se convirtiera en un criterio de toma de decisiones en los adultos mayores. Les voy a mostrar los conceptos con los cuales nosotros queremos que se queden cuando vayan a revisar la ruta. Y el primero, y ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, es la fragilidad. Recuerden ustedes las características de la fragilidad. Y en negrilla, básicamente el principio, el aumento en la vulnerabilidad y eventos adversos en salud como resultado de una pobre reserva fisiológica, física y cognitiva. En este momento y en esta presentación ustedes van a encontrar que nosotros usamos la escala clínica de fragilidad. Y recuerden básicamente que la vamos a dividir en 3 categorías. De 1 a 4 las personas que son de robustas a vulnerables, 5 y 6 las personas que probablemente son frágiles y de 7 a 9 las personas que son frágiles y que está comprobado que son frágiles. Esto que ustedes observan es un recordatorio que tenemos cuando hacemos las capacitaciones de estas rutas. De 1 a 4, los pacientes que son robustos a vulnerables, aquí sería el vulnerable, la señora que va arrastrando el carrito, siempre las mujeres fuertes. 5 y 6, frágiles, los posiblemente frágiles. Y 7 y 9, aquellos que definitivamente son frágiles o se encuentran al final de vida. ¿Por qué hablamos de fragilidad? Porque recuerden ustedes, este metaanálisis y revisión nos muestra cómo las personas frágiles tienen más mortalidad hospitalaria y cómo estas personas frágiles tienen más mortalidad a largo plazo. ¿Por qué la escala clínica de fragilidad? Porque entre varias razones que vamos a comentarles, una de ellas es que la escala clínica de fragilidad nos ayuda a determinar sobrevida a 1 año. En este metaanálisis y revisión sistemática, en 2 de los estudios, Backshot nos mostró que por cada punto que aumente la escala clínica de fragilidad, disminuye la sobrevida a 1 año. Y Backshot nos mostró en otro estudio cómo las personas con una escala clínica de fragilidad de 1 tenían una sobrevida del 90% a 1 año, versus los que tenían una escala de fragilidad de 5, 50%, o los que estaban en la escala de fragilidad de 6 o 7, que tenían una sobrevida a 1 año del 35%. Otro concepto que van a encontrar que manejamos en la ruta es la severidad. Y recuerden ustedes que los pacientes que cursan con mayor severidad son los que fallecen con mayor frecuencia. Específicamente aquellos que desarrollan SDRA o aquellos que en esta serie de casos lesión renal aguda y lesión miocárdica. En este breve recordatorio, para seguir, tengo el gusto de presentar a mi compañero en el posgrado y mi hermano, uno de mis hermanos de la geriatría, el doctor José Mauricio Campo, quien nos va a hablar de las rutas de atención en adulto mayor institucionalizado durante la pandemia por COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Geraldine, por lo que nos acabas de presentar, de toda la evidencia científica que está disponible en varios países, en la cual, en modo veloz, yo creo que todos los interesados hemos tratado de revisar, entender, analizar todo esto. Nos has presentado lo importante de tener en cuenta esta evidencia para pensar por qué este grupo poblacional, por qué este grupo etario, nuestras personas mayores, realmente han tenido un mayor impacto de la pandemia en este momento. Nos mencionaste carga de morbilidad, de comorbilidades, nos mencionaste la edad, el riesgo de mayor letalidad, es lo que estamos. Por eso parte de esto es el soporte de lo que vamos a ver de aquí en adelante, presentando las 2 rutas que mencioné. Primero el doctor Ocampo, que nos va a presentar la ruta propuesta, establecida y diseñada para
las personas mayores en el contexto de larga estancia o centros de protección social de adulto mayor, como es la denominación oficial que tenemos acá en Colombia. Y después vamos a continuar seguiremos contigo con la presentación del triage ya de persona mayor en contexto hospitalizado. Bienvenido, profesor Ocampo. Buenas noches. Es un placer poder aquí estar compartiendo este espacio académico con compañeros y con personas que están muy relacionadas con la geriatría en este momento. Ya pues estoy supremamente presentado por parte de las dos compañeras y de nuestro presidente de la asociación. Este panorama es un panorama que, si uno lo empieza a ver, pareciera como algo apocalíptico. Lo que nos muestra Geraldine es que nuestros adultos mayores es una población que tiene una alta vulnerabilidad. Entonces, de ahí surgió todo el interés por parte de nuestro grupo de especialización de geriatría, que dependemos y somos el único programa de geriatría que depende de un departamento de medicina familiar. Aquí tenemos a nuestros diferentes profesores, pero también realizamos un trabajo mancomunado y en asocio con profesores de la Universidad Libre, y también estuvieron nuestros residentes en este proceso. Miremos entonces, ya con el panorama y las características que tiene esta condición en la persona adulta mayor, miremos qué nos dice la epidemiología. Ustedes son conscientes y todos los días se bombardea con información de casos, pero enfoquémonos en el adulto mayor. Miremos en esta gráfica. Esta figura está actualizada a mayo del 2004, mayo 4, donde se muestra que hay un gran número, que el gran número de personas que fallecen están muy asociadas con adultos mayores. Entonces, en ese sentido, miren la alta vulnerabilidad que tiene y que son adultos mayores que se encuentran institucionalizados, que es otro de los factores que nos llama mucho la atención, y por eso nuestro grupo empieza a desarrollar tanto rutas de atención para los adultos mayores que se encuentran institucionalizados y para los que ingresan a nivel hospitalario. Este es un estudio muy interesante y es publicado en una de las mejores revistas científicas que tenemos, que es el New England. Y si ustedes revisan este estudio, van a ver que es un reporte de casos, ¿ya? Y de esta manera es como se va construyendo el conocimiento. Recuerden en los años 80 algo similar cuando empezó el SIDA. Y este estudio, cuando uno lo revisa, lo hace acordar de esa situación, en el sentido de que no se conocía muy bien la condición, las manifestaciones, y el caso inicia contando de que es una señora que el 19 de febrero empieza a tener, residente en una institución geriátrica, empieza a tener síntomas respiratorios. A los 5 días es derivada al hospital. Ya en el hospital le empiezan a evaluar, a revisar, y un médico muy acucioso piensa en el COVID, ¿ya? Y es allí donde le hacen el diagnóstico. Pero mira lo interesante. De ese caso índice, y aquí se tomaron datos de varias residencias, se tuvieron en total 167 casos de COVID. De esos, el mayor número fueron adultos mayores. La mayoría requirieron hospitalización y el 30% aproximadamente murieron, ¿ya? Mire el impacto tan importante que tiene esta condición en el adulto mayor. Entonces, interesante tener en cuenta el nexo epidemiológico, ¿ya? Y se presentaron fallas, porque probablemente es muy explicable y se comprende porque no se conocía muy bien la presentación de la enfermedad. Hubo máximo 7 adultos mayores residentes que eran asintomáticos, ¿ya? No se emplearon bien los elementos de protección y se demoraron el reconocimiento de casos. Mira, una señora con una clínica, 5 días duró en el hogar, y esos 5 días
pudo permitir que hubiera más contagio. Entonces, eso es uno de los puntos que nos llamó mucho la atención. Y una vez el COVID entra al hogar geriátrico, si no se contiene, es una catástrofe para la población. Mire la alta mortalidad que tiene. Hay otras series en Europa que muestra que la mortalidad es casi del 50%. Por eso, estos bombillos se nos prendieron a nosotros. Y principalmente que les estoy mostrando esta ruta, era muy importante tener en cuenta varios aspectos. Este estudio y en este trabajo, principalmente para la ruta de los institucionalizados, la profesora María Teresa ha estado muy activa y nos pusimos a pensar varios aspectos. Uno es caracterizar la población, ¿ya? Uno de los puntos importantes y hago el llamado a las personas que están participando y que están trabajando en instituciones geriátricas. Muchos son personas asistenciales, otros son administrativos, ¿ya? Pueden ser auxiliares, pueden ser médicos. Uno de los puntos fundamentales donde inicia nuestra ruta es la caracterización. Caracterizar el hogar, caracterizar el número de personas adultas mayores y caracterizar el personal asistencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que si vamos a tener los adultos mayores confinados con aislamiento, la única posibilidad de que entre es por personas externas. Y esas personas externas, pues son los trabajadores, ¿ya? Como en el caso en Estados Unidos, en Washington, fueron algunos visitantes. Entonces, era muy importante definir eso. Determinar el hogar, la infraestructura, ¿ya? La literatura nos muestra que en estas residencias no se cuenta con la infraestructura para tener un aislamiento, ¿ya? Para manejar un paciente con COVID, ¿ya? Para el empleo de los equipos de protección personal. Entonces, todo esto empezamos a pensar y a desarrollar las estrategias para hacer énfasis en esos tres aspectos que necesitábamos caracterizarlo. Entonces, empezamos a realizar una georreferenciación. Todo esto son datos que les vamos a mostrar de la ciudad de Cali. Una georreferenciación donde podemos ubicar el número de instituciones geriátricas, ¿ya? Gracias con la colaboración de un geógrafo. Y mirar también y hacer la correlación entre el número, la ubicación geográfica de las instituciones geriátricas, pero también con áreas que pueden ser calientes donde hay un mayor número de casos de COVID, ¿ya? Porque eso nos va a permitir priorizar las intervenciones y las acciones en estas instituciones. Saber también si estas instituciones tienen un área para poder hacer aislamiento. Saber también si estas instituciones cuentan con un área protegida, un servicio de ambulancia, ¿ya? Si tienen el personal asistencial idóneo. Y con base, y el otro aspecto importante son los adultos mayores. Caracterizar la edad, tener las comorbilidades, como mencionaba Geraldine, importantísimo, porque la mayor parte de las personas, de los adultos mayores que ingresan en una institución geriátrica, son personas muy vulnerables con mucha multimorbilidad, con muchas enfermedades, ¿ya? Y es muy importante definir qué aseguramiento tienen, si hay posibilidad de dispensación del medicamento y que se lo lleven a su domicilio. Entonces, todos esos aspectos han estado tocándose en la mesa y realizando toda esa caracterización de la población. Y esta es una infografía que la realizaron la profesora María Jimena, que es nuestra médica familiar, que nos da apoyo en el posgrado, y la profesora Calzada. Interesante porque es que aquí se muestra toda la ruta de lo que se quiere con la caracterización. Determinar la capacidad instalada, cuántas camas, si tienen sitios de aislamiento, ¿ya? Determinar los recursos en salud que tienen, si hay posibilidad de dispensación de medicamentos al domicilio, la ubicación para determinar áreas calientes, ¿ya? Para priorizar el área protegida, ¿ya? Y lo otro importante son los trabajadores, ¿ya? La persona que labora en esa institución, ¿ya? Y con base en esto, también esta infografía que nos muestran, es importante tener en cuenta las características de ellos, de sus factores individuales, los factores comunitarios, dónde viven, ¿ya? Si viven en un área caliente, ¿ya? Entonces, todo esto son caracterización que se requiere. Hay algo
que se mencionó previamente en la ruta, y lo menciona la profesora Geraldine, es con la escala clínica de fragilidad. Y es uno de los conceptos básicos que debemos de tener en geriatría. Y es que las decisiones que nosotros vamos a tomar con nuestros adultos mayores no dependen de la edad cronológica, dependen de la edad biológica. Y por eso es que nosotros escogimos la escala clínica de fragilidad, ¿ya? Porque nos está dando y nos muestra qué tanta reserva biológica tienen nuestras personas adultas mayores, y con base en eso vamos a tomar la mejor decisión. Se va a tomar la mejor decisión. Eso es uno de los puntos fundamentales que queremos que ustedes se puedan llevar de aquí, de este encuentro que estamos teniendo en este momento. Tener en cuenta que las decisiones se realizan con base en edad biológica, ¿ya? Eso está muy relacionado con ese modelo explicativo de la fragilidad que lo postula el doctor Kenneth Rothwood, donde menciona los índices acumulados y que nos muestra la gran heterogeneidad que tienen nuestras personas adultas mayores. Por ende, uno puede tener una persona de 70 años de edad cronológica, pero cuando se le realiza la evaluación, esa persona tiene una edad biológica, se comporta como una biológica de 60. ¿Ya? Entonces, allí, desde este punto de vista, y les traigo a colación el editorial que hizo el doctor Tarazona en la Revista Española de Geriatría, vamos a evitar realizar errores en el manejo de nuestros adultos mayores, y como lo menciona, el edadismo, ¿ya? Que solamente se toman decisiones con base en edad cronológica. Entonces, miremos aquí, en esta ruta, inicia inicialmente con la fase de preparación. Es cuando el enemigo, digo yo, no ha entrado a la institución. Son todas esas acciones que se han llevado a cabo, y vamos a traer el ejemplo del modelo en el cual nosotros hemos ido llevando a cabo cada una de estas intervenciones. Es el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, que se ubica aquí en nuestra ciudad de Cali. Allí hemos ido llevando paso a paso, y en muchas ocasiones nos hemos ido adelantando a las intervenciones y lineamientos que se han llevado a cabo por parte del gobierno central. Entonces, estamos realizando, y se presenta inicialmente la fase de preparación, es donde debemos de realizar todas esas actividades de tamizaje, ¿ya? Y todas las medidas que están asociadas para evitar de que ingrese el COVID a la institución. Por ende, es muy importante también para esta fase de preparación tener un vínculo estrecho con los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, miremos esto. En la fase de preparación, el enemigo no ha entrado, pero es muy importante, como se les ha mencionado previamente, realizar la caracterización. Y en esa caracterización, como les explicó muy bien la profesora Geraldine, nosotros empleamos varios instrumentos. Dentro de esos, la escala clínica de fragilidad. El otro instrumento que empleamos es la escala NECPAL, para que recuerden, necesidades paliativas, nos define y nos determina si un paciente requiere atención paliativa. Y el otro aspecto importante son las voluntades anticipadas. Siempre he dicho que el COVID, antes de verlo desde el punto de vista negativo, el COVID nos ha permitido mejorar muchos de los procesos de atención. Y dentro de esos procesos de atención está el documento de las voluntades anticipadas, que más adelante los vamos a desarrollar. Lo otro que muestra la ruta es realizar asignación en áreas de riesgo, ya en las personas que están trabajan en instituciones geriátricas. Es importante dividir las áreas por grupos de adultos mayores dependientes, independientes, ¿ya? Y evitar de que haya un contacto cruzado entre ellos. Lo otro importante es establecer la ruta de atención de la EPS. Por eso, la caracterización, y vuelvo a lo mismo. Y en esa caracterización, cuando evaluamos los adultos mayores, qué EPS tenía, ¿ya? Qué IPS estaba asignada. Y lo otro que también es fundamental y que hemos desarrollado también en el hogar, en el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, es seleccionar el personal, pero educar. Educar tanto a nuestros adultos mayores, explicarles que la pandemia, ¿ya?
explicarles por qué se realizan esas actividades de aislamiento, de distanciamiento social, y a nuestro personal asistencial. Es muy importante. Temas fundamentales, por ejemplo, el empleo y el uso de los equipos de protección personal, que en ocasiones genera mucha confusión, ¿ya? Eso se ha podido desarrollar allá en nuestra institución en San Miguel. Y en esta fase de preparación, todo se ha realizado, restringir las visitas, nosotros hemos restringido visitas, uso permanente de mascarilla en el personal asistencial, la higiene de manos, que nosotros tenemos una campana donde periódicamente cada 3 horas los adultos mayores deben de lavarse las manos, y realizar toma de tamizaje, toma de tensión arterial, de saturación, de pulso oxímetro, ¿ya? Determinar los horarios de alimentación, evitar el contacto en los pacientes y que se crucen áreas limpias con áreas sucias. El uso de las TIC, fundamental, porque es que el aislamiento social va a generar, por un lado, constricción del espacio de vida, como ya lo conocemos nosotros ya, y muchas alteraciones afectivas. Por eso es tan importante el equipo interdisciplinario. Uno de los puntos importantes es eso, poder trabajar en equipo. En este momento pensamos y somos, nosotros somos conocedores y sabemos de que es necesario trabajar en equipo, aunar esfuerzos para poder hacerle frente a esta condición. Actividades lúdicas y educación en el equipo de protección personal. Ahora, esta escala la aplicamos nosotros en la caracterización de la población. Realizamos reuniones interdisciplinarias donde estaban todos los profesionales en asocio con el personal de auxiliar de enfermería. Se les dio educación sobre el manejo de la escala clínica de fragilidad y clasificamos los adultos mayores de nuestra institución. ¿Por qué? Porque es importante, con base en esto vamos a tomar y vamos a seguir la ruta. La escala NECPAL es una escala para evaluar, es una escala que se realizó en el Instituto de Cataluña, y ella nos permite determinar las necesidades, si un paciente requiere o no requiere atención paliativa. Evalúa 4 aspectos. Hay una pregunta que es la pregunta sorpresa. Se requiere que haya la segunda sorpresa negativa, ¿ya? Es decir, usted le preguntan, ¿usted le sorprendería que don Pedro estuviera muerto en el próximo año? Usted dice, no. Pregunta negativa. Entonces, esa primera pregunta es una pregunta que va a puntuar. Y se requieren al menos otra de las 3, donde se evalúan indicadores generales de severidad de la enfermedad, condición nutricional, marcadores de fragilidad, ¿ya? Y el otro punto que evalúa son condiciones que indican severidad de la enfermedad, y principalmente es enfermedad en estado avanzado, compromiso en órgano en estado avanzado, y también enfermedad oncológica en estadio avanzado, ¿ya? Son enfermedades que en estadio 4, pacientes con metástasis, donde no responden bien los tratamientos oncológicos. Entonces, se requiere que haya esta pregunta más alguna de estas, y el paciente es tributario para manejo paliativo. Tengan en cuenta que esta escala no predice pronóstico, esta escala no le indica que usted no tiene que hacer determinado tratamiento, sino que recuerden que el cuidado paliativo desde el punto de vista de los nuevos modelos de atención paliativa es un manejo que se hace de forma continua, ¿no? No es que usted de un momento en un X tiempo va a hacer solamente manejo curativo de tratamiento y posterior a eso va a ser paliación, ¿no? Es algo continuo y algo dinámico. Por eso esta escala no nos define eso, nos define si el paciente requiere atención paliativa, ¿ya? Que es un continuo. El otro aspecto que es fundamental y que nos ha mostrado que es necesario es la voluntad anticipada. Y para tener en cuenta y que no haya confusión, voluntad anticipada no es el consentimiento informado. Miremos la definición de voluntad anticipada. Es un documento en el que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de las facultades legales y mentales, como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, declara de forma libre y consciente su voluntad anticipada sobre las preferencias al final de la vida, ¿ya? Aquí, ¿qué estamos invocando?
Estamos invocando uno de los principios de la ética, que es el principio de la autonomía, ¿ya? Desde el punto de vista de que cuando el paciente está mentalmente, se puede autodeterminar, puede tomar sus decisiones, el paciente puede tomar esa voluntad por anticipado. Y hemos estado deliberando mucho este concepto de voluntad anticipada y consideramos que no es por el COVID nos presionó a llevar a cabo la voluntad anticipada, pero no solamente por el COVID, ¿ya? Es un derecho que tiene el individuo. Y con base en esto nosotros realizamos una caracterización. Caracterizamos la población del Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel. Como pueden observar, la edad tiene un comportamiento normal, ¿ya? Y la media de la edad de nuestros adultos mayores es de 80 años, ¿ya? Tenemos residentes de 106 años. Estamos muy similares, tanto hombres como mujeres, ¿ya? En la residencia. Y la mayor parte son personas que se encuentran en el régimen subsidiado, casi el 90%. Uno de los aspectos importantes era dividir la institución por salas y según la funcionalidad, y encontramos que los independientes son aproximadamente 50 y 35 más o menos son los dependientes, tanto hombres como mujeres. Y aquí miremos la escala clínica fragilidad, que nosotros realizamos esa clasificación con todo nuestro equipo y encontramos el mayor número en escala clínica fragilidad de 7, un 23%, miren. Y la dividimos por los 3 grupos, porque son los 3 grupos con los que nosotros vamos a tomar la decisión. Entonces miremos aquí el tipo de 1 a 4, como la profesora Geraldine explicó, es el 30%, el tipo 5 es el 7% y el tipo de 6 a 7 es el 60%. ¿Ya? Y aquí ahora miremos la ruta. ¿Ya? Esto ya es la última para terminar. Miremos la ruta. Nosotros esta ruta la hemos construido y inicialmente estamos con la fase de preparación que ya se les informó, ya les explicó, caracterizar la población con la escala clínica de fragilidad, NECPAL, las voluntades anticipadas. Ya cuando tenemos, y lo otro es realizar todas las actividades de prevención, ¿no? Rehabilitación, todo el manejo interdisciplinario que requieren nuestros adultos mayores. Ya cuando tenemos el caso probable, importante tener en cuenta lo que se mencionó previamente sobre los síntomas atípicos de la enfermedad, y cuando definimos el caso probable se requiere pasar el adulto mayor a una zona de transición, que en la mayoría de las instituciones será un cuarto donde se puedan tener de forma transitoria. En ese momento ya se espera que el adulto mayor haya sido caracterizado, se le haya aplicado sus voluntades por anticipado, y además se le haya aplicado el NECPAL. Entonces, con base en esto tenemos 3 grupos. El grupo 1, que es de escala de realidad de 1 a 4, en el cual este paciente, si no tiene voluntad anticipada, aplicaremos la escala NEWS, ¿ya? Esta escala es para determinar el grado de gravedad de la condición respiratoria, y dependiendo a eso, y con base en esto, entonces, estos pacientes, vamos a derivarlos a nivel hospitalario, ¿ya? Ya los estudios nos han mostrado que estos pacientes tienen un buen pronóstico, ¿ya? Y los vamos a derivar allí. Uno de los puntos importantes que tienen presente es que paciente con caso probable debe egresar, debe derivarse, debe sacarse de la institución geriátrica por alto riesgo de contagio. Ahora, el paciente en escala clínica de fragilidad del 5, que es el punto intermedio, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Pues vamos a aplicarle, se le aplica la escala clínica de la escala NECPAL, y si es un NECPAL negativo, va a continuar la misma ruta del primer grupo. Si es positiva, ese paciente va a continuar con la ruta de los pacientes que tienen clasificación de 6 a 7, y estos pacientes, ya por los estudios que se han mostrado, es importante tener en cuenta aquí es adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico de ellos, ¿ya? Porque ya los estudios nos muestran que esos pacientes tienen una muy alta mortalidad. Esos pacientes se van a manejo médico no invasivo. Ya en la institución de salud, ya de estos pacientes, entonces van a continuar haciendo el estudio y tendremos pacientes en los cuales el paciente va a tener la prueba negativa, el tiempo real, ese paciente hay que hacer el tratamiento, porque probablemente uno de los aspectos que siempre pensábamos nosotros es, bueno, no tiene COVID, pero pues hay que hacer diagnóstico diferencial y buscar otras condiciones, procesos neumónicos, neumonías aspirativas, ¿ya?
que es altamente frecuente en esta población, una vez el paciente se le da el tratamiento y se encuentra estable, requiere que continúe 14 días de aislamiento. Ese aislamiento, si el paciente está estable y tiene los criterios de estabilidad, nosotros sugerimos que sea en un hotel, ¿ya? En un sitio que esté adecuado para que él pueda continuar su aislamiento y después de los 14 días derivarlo de nuevo a la institución geriátrica. Ahora, el paciente con PCR positiva, bien sea que se encuentre en el centro médico no invasivo o se encuentre en institución hospitalaria de alta complejidad, se le da tratamiento, ¿ya? A los 14 días realizamos otra PCR y si se encuentra negativa y si se encuentra estable, hay que enviarlo también a esta institución, a un hotel, una institución adaptada para que él continúe el aislamiento y a los 21 días derivarlo de nuevo a la institución geriátrica. Bueno, esta es la ruta que les tenía y continuamos con la profesora Geraldine. Ella nos va a mostrar la ruta de los pacientes hospitalizados. Mil gracias, profesor Ocampo. Pero Mauro, gracias. Muy amable. Creo que también, así como venimos desarrollando esto, la doctora Geraldine nos mostró inicialmente todo lo que, por qué debemos preocuparnos o por qué en realidad esta población es la de mayor riesgo en la cual debemos pensar. Con lo que tú nos acabas de presentar frente a anciano institucionalizado, los que nos podemos encontrar en la larga estancia. Entonces, hemos tenido todos seguramente acceso a la normatividad que nos ha entregado el Ministerio. En las últimas han salido ya 2 o 3 específicas para centros de promoción social y hay una que salió esta última semana. En esa menciona que en el país hay un registro aproximado de unos 1.500 hogares. Realmente, por eso la importancia que mencionó ya una de las partes que mencionó José Mauricio de la georreferenciación, de tener, porque al hacer este ejercicio todos seguramente vamos a reconocer que esto nos ha desbordado inicialmente. Cuando empieza esto en el país nos desborda, empezamos a sacar acciones o lo que pueda hacer, pero nos ponemos a pensar no solamente en los adultos mayores, sino en los directores, en los trabajadores, en aquel familiar de esa persona mayor que tiene su familiar institucionalizado y cuál es la mejor, cómo es lo mejor que nos podemos preparar. Por eso el pensar esto, el pensar en instrumentos de medición, el pensar en estrategias y no dejar solo a la entidad territorial o solamente al ministerio como está haciendo, sino que esto son cosas que nos han permitido como acoplarnos, entender, pasar a un sentido de realidad. Doctor Ocampo nos mostró el ejercicio de un hospital, el Hospital Geriátrico Ancianato más grande de la ciudad, pero sabemos que en todas las ciudades tenemos seguramente servicios de ese estilo, pero tenemos servicios con otras condiciones. Por eso la importancia de identificar un perfil de vulnerabilidad, que es lo que está con las infografías, y poder establecer cuál va a ser esa aplicación, porque no es solo pensarlo, plantearlo y presentarlo a ustedes, sino llevarlo a cabo para que manejemos entre todos mejor esta pandemia en los adultos mayores. Bienvenida, doctora Altamar. Vamos a seguir con otra parte muy, muy importante también para el manejo de nuestras personas mayores, el triage hospitalizado. Muchas gracias, María. Sí, es bastante claro, sí, bastante cierto lo que tú nos estás planteando. Entonces, bueno, fíjense ustedes cómo estaba la situación. Nosotros teníamos el 6 de marzo, sabíamos que se había reportado el primer caso de COVID en el país y nosotros dentro del posgrado tenemos unas fuertes que son, 1, como les mostró Mauricio, institucionalización, y 2, estamos empezando a hacer parte de hospitalización de un hospital que no es geriátrico. Entonces, se nos planteaba un reto dentro del manejo del paciente adulto mayor con COVID intrahospitalario. Y ahora les voy a mostrar por qué un reto. Lo siguiente que les voy a mostrar fue desarrollado en el grupo. Como ustedes veían, la parte institucionalizado la desarrollaron en autoría
María Teresa, Jimena y Mauricio, y la parte de hospitalizado la realizamos en autoría en Ángela y Eliana, en quien hablo yo en nombre de ellas hoy. Y nosotros tenemos un gran agradecimiento por su participación y la revisión de todo este trabajo a Lady Aristizábal, que es una especialista en medicina interna y geriatría y que tiene un máster en cuidado paliativo, profesora de la Universidad Libre, que trabaja aquí en Cali. Dentro de las preocupaciones que teníamos nosotros era lo que veíamos que había pasado por fuera del país y que estaba pasando en Europa, en donde decían que por la edad era un criterio para que las personas adultas mayores no estuvieran en unidades de cuidado intensivo o no recibieran manejo intensivo. Entonces se nos planteaba un reto y cómo determinar las tomas de decisiones en el tratamiento del adulto mayor en una estancia hospitalaria de un hospital que no tiene geriatría, que solo los geriatras somos los profesores de la universidad de un posgrado de geriatría que recién está empezando. Entonces, dentro de este planteamiento, teníamos también que adecuar lo que hiciéramos, como decía Mauricio, dentro de los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, el respeto a la autonomía que les hablaba Mauricio y la equidad. Y pensábamos y nos basamos en que adecuar la intensidad asistencial de lo que íbamos a hacer dependía de las éticas de las decisiones, en 4 principios en los que nos valimos: resultados, la justicia distributiva, la proporcionalidad y la transparencia y confianza, que son los cuadros que están definidos, en los cuadros que ustedes observan allí. Muy bien. Entonces recuerden, nosotros tenemos un punto de entrada, de partida en la fragilidad. Y la fragilidad que nos va a determinar cuál es la reserva que tiene ese adulto mayor para poder soportar ese hit que es la infección con COVID y toda la respuesta que trae al principio la enfermedad viral y luego la tormenta de citoquinas, teníamos que poder evaluarla de una manera. Recuerden, esto lo empezamos a revisar en el centro de práctica nuestro, que es un hospital que tiene todas las especialidades y geriatría, no es la más fuerte. Entonces teníamos que buscar una forma de evaluar la fragilidad para personas que no fueran geriatras y que esa escala de fragilidad la pudiéramos evaluar con la persona ya en el curso de la enfermedad. Recuerden ustedes que aplicar una escala de fragilidad en un paciente que ya viene hospitalizado no es confiable. Entonces, con información previa de los familiares, con información de historias clínicas, podríamos aplicar y determinar y aproximarlos a una escala de fragilidad del paciente que nos estamos enfrentando. De ahí, más las razones que Mauricio les ha mostrado, más lo que les mostré en las diapositivas, en la primera parte de la presentación, nos adherimos a escala clínica de fragilidad. Recuerden, ya Mauricio se las ha mostrado, lo que les enseño aquí básicamente es una forma que nosotros tenemos para enseñarle en las capacitaciones a los médicos que no son geriatras a cómo determinar, de acuerdo a las preguntas que se hagan y a unos criterios y en actividades básicas cotidianas y actividades de la vida diaria instrumental, ayudarles a determinar cómo son las categorías de la escala clínica de fragilidad. Nuestro segundo parámetro está determinado por el nivel de severidad de la enfermedad. Recuerden que lo hemos visto en la primera diapositiva, que va desde enfermedad no complicada a esa era sepsis y choque séptico. Recuerden cómo las personas en severidad de la enfermedad, en las 3 últimas niveles de la severidad, tienen más riesgo de morir y peores resultados. Entonces, lo primero que le voy a mostrar es el triage del paciente que llega adulto mayor con COVID a urgencias. Y esto es lo que proponemos. Entonces, la enfermedad planteada desde 3 niveles, agrupando 3 niveles de severidad: enfermedad no complicada, neumonía leve sin otros factores de riesgo de mal pronóstico, neumonía leve con factores de riesgo de mal pronóstico graves o sepsis sin falla respiratoria, y SRA, choque séptico y sepsis. Los pacientes que tienen enfermedad no complicada y neumonía leve sin otros factores de riesgo ni factores de mal pronóstico, sugerimos el protocolo institucional con estas recomendaciones: seguimiento ambulatorio telefónico cada 24 a 48 horas, determinar muy bien quién va a cuidar a este paciente, si tiene redes de apoyo, quién lo va a cuidar, tener en cuenta el diagnóstico diferencial y el tamizaje de caídas, malnutrición, úlceras, la identificación temprana y la vigilancia del delirium. Y también la identificación temprana y el seguimiento de la declinación funcional asociada a la enfermedad.
La segunda, recuerden ustedes, lo que nos va a determinar el sustrato de nuestro adulto mayor, la escala clínica de fragilidad. 1-4, robustos a vulnerables al protocolo institucional. 5 y 6, probablemente frágiles, van a individualización, al diagnóstico diferencial y de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Y recuerden ustedes, nuestra preocupación era qué iba a pasar cuando los recursos empezaran a agotarse, qué iba a pasar en la fase 4. Y tercero, escala clínica de fragilidad entre 7 y 9, algo que hemos llamado manejo médico no invasivo y soporte. Muy bien, las personas que estaban en el nivel de severidad mayor, evaluación a unidad de cuidados intensivos mediante unos criterios de ingreso y un algoritmo que ya les voy a enseñar. Cuando vamos a hablar de la unidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos, recuerden que debemos tomar decisiones para ingresar. Y esas decisiones las tomamos a través de las prioridades establecidas del 1 al 4. Yo les voy a hablar en estos momentos en prioridades 3 y 4. Primero que todo, y valiéndonos del principio ético del respeto a la autonomía, empezamos estableciendo si los pacientes tienen voluntades anticipadas. Recuerden ustedes la resolución en Colombia que nos habla de las voluntades anticipadas y nos mencionan cómo podemos obtener las voluntades a través de 3 vías. Notaría, médicos tratantes y los testigos. Lo segundo, recuerden ustedes que estamos viendo a las personas que van a entrar a cuidados intensivos y estamos hablando en la fase en donde los recursos empiezan a agotarse en la fase 4 de la epidemia. Muy bien, vamos a evaluarlos con escala clínica de fragilidad. Las personas entre 6 y 9 van a ir a un manejo médico no invasivo o lo que hemos llamado manejo paliativo. Las personas que probablemente son frágiles en CFS 5, vamos a evaluar a través del NECPAL, o sea, el documento de necesidades paliativas, el pobre pronóstico. Entonces este es el punto 3 de la ruta, y las personas robustas y vulnerables vamos a establecer la severidad de la enfermedad, es decir, la severidad de este momento de la situación aguda. Recuerden ustedes, CFS 5, personas que son probablemente frágiles, vamos a evaluar las situaciones de pobre pronóstico. Mauricio no las había mencionado en la presentación anterior. Aquí nuevamente se las presento. Recuerden que son condiciones de fin de vida, son condiciones de fin de órgano. Muy bien. Y el cuarto punto de nuestra ruta es establecer la severidad en aquellas personas que tienen prioridad 3 de ingreso a unidades de cuidados intensivos. De acuerdo, recuerden que el COVID es una enfermedad de la que hemos estado aprendiendo y hemos tenido que aprender a unas velocidades asombrosas. Entonces, esto es lo que hemos aprendido de otras partes. ¿Cómo evaluamos esta severidad? 1, a través del NEWS, con un NEWS de 7 o más. Recuerden que la escala de NEWS es una escala que se ha validado de ingreso a urgencias para determinar severidad de neumonías virales y que los chinos están utilizando para COVID, y de 7 o más de una probabilidad de mortalidad del 60% de pacientes hospitalizados con neumonías virales. Otro era el paro cardíaco, otra condición de severidad del SOFA mayor de 15 o un SOFA mayor de 5 por más de 5 días sin mejoría, y la falla de más de 6 o más órganos. Estos pacientes los consideramos en manejo médico no invasivo o cuidado paliativo. Es interesante porque cuando empezamos a desarrollar la ruta, el NEWS tenía la versión sencilla. Luego vino la versión del NEWS 2 y nos menciona la lesión irreversible, que es la lesión cerebral irreversible o falla multiorgánica irreversible. Aquí está la escala del NEWS. Entonces, nosotros con esto establecemos la severidad de la enfermedad en que se encuentra el paciente. Bueno, y la escala de SOFA, la ventaja que tiene el NEWS es que es una escala completamente clínica. Entonces, eso nos da una facilidad para no tener que esperar resultados paraclínicos o para ir viendo las condiciones del paciente mientras llegan los resultados paraclínicos. Si miramos este algoritmo, entonces tenemos voluntades anticipadas. Sí, el paciente las tiene, el paciente es claro en decir, mire, yo no quiero entrar a cuidados intensivos, no quiero que me ventilen, no quiero que me lleven a diálisis. Bien establecidos, esas voluntades anticipadas deben reposar por escrito en el servicio. Hay una persona que es el guardián de esas voluntades anticipadas, se encarga de tenerlas en la historia clínica, y las voluntades anticipadas deben ser explicadas a través de trabajo social, del médico tratante, a los familiares o a las personas que toman las decisiones. Si no hay una voluntad anticipada, nos vamos a evaluar la fragilidad.
Si está entre 6 y 9 en un paciente, acuérdense que estamos en un paciente severamente enfermo, críticamente enfermo, iría manejo médico no invasivo. Si estamos en un CFS5 en un paciente que es probablemente frágil, determinamos por el NECPAL las condiciones de pobre pronóstico. Si tiene alguna de las que tenemos en la lista que ustedes vieron anteriormente, iría manejo médico no invasivo. Si no hay condición de pobre pronóstico, evaluamos la severidad. Recuerden ustedes a través del NEWS, SOFA, falla multiorgánica, y lo mismo sucedería si tenemos pacientes con robustos a vulnerables, evaluamos fragilidad. Si hay fragilidad, manejo médico no invasivo, o si no hay esa severidad, perdón, cuidado intensivo. En cuidado intensivo revaloramos cada 48 72 horas. La sugerencia es que si se presenta paro cardíaco, persistencia o desarrollo de falla orgánica dual o no hay mejoría del estado respiratorio o hemodinámico, se evalúe por un equipo interdisciplinario. Esta última tabla es tomada de las primeras referencias, fueron los semanarios médicos suizos en donde ellos tenían estos criterios. Esta sería toda la ruta. Se ve un poco compleja, pero cuando empezamos a verlo, recuerden ustedes, 3 patologías de severidad, 3 severidad de la enfermedad, escala clínica de fragilidad e ingreso por urgencias, determinar cómo se aplica el protocolo institucional en 5 y 6, individualizar, y luego pacientes a su izquierda, los pacientes que están críticamente enfermos, tomamos tenemos voluntades anticipadas como primer paso, segundo paso, escala clínica de fragilidad, tercer paso, identificar condiciones de pobre pronóstico, y cuarto, la severidad, para poder determinar hacia dónde los vamos a tratar. No les voy a mostrar las puntualidades del manejo médico no invasivo, pero sí les quiero mostrar los 3 principios básicos de nuestra ruta. 1, identificar las necesidades del paciente y su familia. 2, impecabilidad en el modelo de atención. ¿A qué hace referencia esto? A que todo está por escrito, todo debe ser explicado. Tenemos los pasos para poder explicar las decisiones, para poder escuchar a las personas, cuáles son los elementos de protección, cuáles son las medidas de comunicación. Y por último, el plan terapéutico multidimensional, en donde están todas las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para los pacientes en manejo médico no invasivo. Entonces, si yo les pudiera decir cuáles serían los puntos claves de esta parte de la ruta, serían la intensidad asistencial está determinado por la ética de las decisiones. Tenemos que establecer la fragilidad como marcador de la reserva del sustrato de estos pacientes, identificar la severidad de la enfermedad, determinar las situaciones de pobre pronóstico e iniciar un manejo no invasivo, oportuno y pertinente. Con esta foto de mi familia académica, les quiero recordar que todos tenemos esperanza, y realmente la esperanza es que tiene un sentido todo lo que estamos haciendo, y esperamos que sea con los mejores resultados, pero tenemos la convicción de que tiene un sentido independiente de los resultados también. Estos son nuestros correos electrónicos de mis compañeras, en las que estoy hablando en nombre de ellos, y ya estaban los correos electrónicos del resto del grupo en otras diapositivas. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Geraldine, muy importantes sus apuntes. María Teresa, no sé si tienes algunos apuntes adicionales sobre la presentación de la doctora Geraldine. Muchas gracias. María Teresa y Danilo son ellos 2 personajes. No. María, micrófono. María Teresa. Perdón, ya. Eso fue por lo de María Teresa y Danilo, que ya... Se puso nerviosa. Seguramente. Realmente creo que para todos es claro que el hecho de cursar con una pandemia que hemos visto en los países que han sido antecedidos a nosotros es capaz de convertirse rápidamente en un desastre de salud pública, pues debido a las demandas de los servicios de salud, a tener ese riesgo, usted como profesional de salud que está atendiendo a una persona en un hospital, el pensar el hacer este algoritmo que ustedes nos acaban de presentar, yo realmente creo que es una herramienta que todos deben considerar. El prestador de servicio, porque hemos visto también videos dramáticos de muchos profesionales en los cuales
lo que nos han compartido es cómo la decisión de hacer o no hacer una atención hospitalaria ha sido solamente la edad. Pues está saturado el servicio de salud, tienen pocos recursos, UCIs, camas, respiradores, y el criterio lo estaban haciendo con edad. Creo que este algoritmo que nos acabas de presentar es una herramienta que es vital para hacerla, y por eso reforzar la importancia de que no es solamente estudiar, revisar lo que sale, no es solamente sentarnos a pensar, hacer esta discusión técnica, sino que realmente es el momento de pasar a la acción. Y por eso lo importante del consenso, de sentarnos, de compartir. Esto es un ejercicio académico en el cual la mirada de todos es muy, muy importante. La mirada de la entidad territorial, de la academia, del viejo mismo. Hemos visto lo que está pasando en Colombia con la rebelión de las canas. Es un poco de pensar, este momento nos demanda de pensar como sociedad, como población. Realmente no solo yo como individuo, si estoy cansado del aislamiento o si quiero o no quiero tener eso. Ese ejercicio de voluntad anticipada, por ejemplo, debe ser un ejercicio que debe ser para todos y desde ya, porque estamos en eso. Mil gracias por la presentación. Creo que es momento de pasar a las preguntas. Sí, claro. Por favor, les recuerdo que pueden compartirnos sus preguntas por el chat. Vamos a ver pues, si podemos sostener unas respuestas aprovechando esta conexión con los amigos del Valle del Cauca y de Cali específicamente, representantes de estas dos instituciones tan prestigiosas como la Universidad del Valle y la Universidad Libre de Cali. Voy a empezar por dar algunos saludos a Algen Laván Castro, desde la línea de envejecimiento y vejez de la Dirección Territorial de la Gobernación de Caldas, a Celsa Castillo de Oasis Dorado, Club Social para Personas Mayores, Alba Chavarriaga de la Asociación Nacional de Gerontología, y a Felipe Marín, el presidente de la Asociación Nacional de Gerontología también de Manizales. Muchos saludos para todos ellos. Ya seguiremos saludando a las personas. Hay una pregunta de Andrea Muñoz y es la siguiente. ¿Qué opinan sobre levantar las restricciones de visitas en los hogares? Por favor, entonces, María Teresa, arranca tú con una respuesta. La restricción de aislamiento que tenemos en este momento, que nos ha dado el país, es la Sí. pregunta. La restricción de las visitas en los hogares. ¿Qué opinas sobre levantar esa restricción? El Ministerio, en la resolución de esta semana, ha establecido que debe continuar el cierre, o sea, desde cuando empezamos con la primera resolución, que si no estoy mal, arrancamos la resolución 470 cuando hace el aislamiento, es la específica de obligar, de hacer obligatorio ese aislamiento, de cerrar los centros día, los centros vida, y que los centros de protección social, no se pueden permitir las visitas. Creo que esto se debe mantener al día de hoy. En la resolución de esta semana, la 09, el ministerio está indicando en algunas ocasiones de pensar en ir abriendo, porque algunos centros han solicitado que puedan, por dificultades económicas, porque por la situación económica de algunos familiares han disminuido, digamos, a veces los recursos, y los centros pueden tener esta dificultad, pero nosotros realmente consideramos, el ministerio va en la misma línea, que no se puede todavía. Debemos pasar el pico, debemos estar, nosotros en Colombia no hemos pasado el pico, estamos, y en Cali tampoco. Entonces, la recomendación es que todavía no se debe mantener. Hay muchas herramientas, digamos, que se están haciendo para mantener el contacto con las personas, por las familias o con las personas cercanas que quieren tener acceso a esos mayores, pero la recomendación es todavía mantener el cierre de las visitas en los centros de protección social o de larga estancia. Ok, muchas gracias por tu opinión, María Teresa. Por favor, doctor Altamar. Bueno,
yo esto me acojo a la respuesta de María Teresa, va a sonar así como escuelera de estudiante floja, pero yo estoy de acuerdo con la respuesta de María T. Ok, gracias. Y doctor Ocampo, por favor, su opinión. Recuerden una de las diapositivas iniciales que les pasé, donde se mostraba que los visitantes eran un foco importante para el contagio de la enfermedad. Entonces, recuerden que en este momento estamos aumentando el número de casos, ¿ya? Es más riesgo. De nada sirve en este momento hacerle un aislamiento a los adultos mayores, ¿ya? Si vamos a permitir que ingresen personas, ¿ya? Que no sabemos sus contactos y va a incrementar el riesgo para que ellos tengan la enfermedad. Yo pienso que lo más prudente es continuar con el aislamiento, evitar y restringir las visitas, excepto en adultos mayores quienes se encuentran en situación de últimos días, ¿ya? Para que pueda tener ese acompañamiento por parte de la familia. Pero totalmente de acuerdo con lo que, y la normatividad lo dice, y desde el punto de vista clínico y lo que nos han mostrado los estudios, es que en este momento debe continuar esa restricción. Y debemos de empezar a utilizar otras estrategias, las TICs, ¿ya? Para poder mitigar esa falta de contacto con nuestros adultos mayores. Sí, de acuerdo con todos ustedes. Muchas gracias. Yo creo también que se debe mantener esto hasta tanto no pase el pico de la pandemia. Sabemos que el pico de la pandemia no va a ocurrir en todos los lugares de Colombia al mismo tiempo. Y desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría estaremos trabajando en un protocolo de desconfinamiento, no solo de las personas mayores que viven en comunidad, sino también de las personas mayores institucionalizadas. Entonces esto dependerá no de un solo factor ni de un solo decreto, sino es mejor individualizar cada caso e ir mirando si se cumplen las características para empezar a realizar este desconfinamiento por fases. Bueno, una siguiente pregunta. Antes que ello, saludar a Andrea Muñoz de Medellín, a Natalí Muñoz de Medellín, a Miguel Aguas del Hogar Campestre Ángeles Cuidadores de Chinauta, a Claudia Torres de Bucaramanga, a José Moreno de Panamá, a la doctora Lila Alfaro de Guanajuato, a Jorge Navas de Bucaramanga, a Lady Aristizábal de Cali. Otra pregunta nos la envía Agustín Torres. Dice, si una persona mayor está en aislamiento total y no tiene contacto cercano con ninguna persona del exterior y el virus no se encuentra en el aire, ¿aún así es necesario el lavado de manos constante? María Teresa, por favor. Una persona mayor, ¿qué? Perdón. Tuve interferencia del sonido. Que si es necesario el lavado de manos constante en una persona que no haya tenido contacto y que esté en aislamiento total. Sí, el lavado de manos, yo creo, las medidas de protección del lavado de manos y el distanciamiento siguen vigentes, las debemos tratar de hacer la mayor cantidad de momentos que podamos hacerlo. Ahí es, si la persona, digamos, tiene la dificultad de acceso al lavado, entonces tenemos la estrategia del gel, por ejemplo, podría ser para ayuda para limpiar. Si es que esa persona tiene una dificultad de hacer el acceso hasta el lavamanos, hacer este ejercicio de lavado de manos, entonces puede ser con ayudas como el gel o las toallas especiales que tenemos con productos que pueden servir para la limpieza profunda. Pero sí hay que, recuerden que las medidas básicas han sido aislamiento y lavado de manos. Tiene cerrado el micrófono, Javier. Doctora Mauricio, yo. Gracias. Claro, sí, recuerden ustedes la longevidad del virus y el virus se ha determinado y hay varias publicaciones incluso que hay hasta 3 días, 4 días de longevidad del virus sobre ciertas superficies, por ejemplo, acero inoxidable, cartón, por eso entonces no solo el lavado de manos, la desinfección constante de los sitios en donde estamos. Recuerden ustedes, hay estudios en donde hay
reportado más de 4 días de longevidad de virus en las ventilas de los aires acondicionados. Entonces es necesario que aunque usted esté encerradito, como el niño de la burbuja de plástico, usted se lave las manos y limpie todas las superficies con las que está en contacto sus aerosoles y los que usted dispersa cuando habla, estornuda. Doctor Ocampo, su opinión, por favor. De acuerdo con las otras dos compañeras, el virus vive en otras superficies y definitivamente se requiere hacer, aquí como decimos en Cali, ¿no? La solución está en las manos. Hay que lavarse, hay que mantener esa estrategia, no bajar la guardia con esta intervención. También de acuerdo con todos ustedes, el lavado de manos es una estrategia básica durante esta pandemia y además también durante nuestras labores diarias como personal de atención a las personas mayores. Vamos a continuar con los saludos a Francisco Alberto Muñoz del Ancianato San Miguel de Cali, que está conectado. Muchos saludos. Estelca Rodríguez de Bucaramanga. Nos saludan de Armenia también. El doctor Parodi de Lima, Perú. Muchas gracias por estar aquí. A Julio César Alca también desde Lima. Saludos, Pepe Pancho. A la doctora Diana Morales de Bogotá. A las personas que nos acompañan desde Neiva, de Popayán, de Quito, de Putumayo, de Norcasia, de Pasto, de la Unión Antioquia, de Sopó, Cundinamarca. Tenemos otra pregunta de Ney Gómez. Si se envía a un hotel, ¿cómo se realizan las atenciones referentes al cuidado para adultos mayores que son frágiles, pero no necesitan estar hospitalizados? María Teresa, por favor. Esa pregunta se la dejo para el doctor Ocampo, que la tiene clarísima. Doctor Ocampo. Esas preguntas que hacen son muy complicadas. Tiene nombre propio porque es el que le ha tocado del trabajo estar dale y dale con eso. Eso ha sido, deliberamos constantemente porque tengan en cuenta que el paciente, así esté estable, uno lo puede deshospitalizar y pudiera asemejarse como una hospitalización de baja complejidad, ¿ya? Y eso lo dice la normatividad. ¿Cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es que no se ha llegado a un acuerdo, y es una de las preguntas que hemos estado aquí revisando con los panelistas en el sentido de quién es la responsabilidad desde el punto de vista económico, ¿cierto? ¿Ya? Unos dicen del hogar, probablemente no, probablemente puede ser de la EPS o probablemente puede ser de la territorial. Allí hay algo que necesitamos llegar a un acuerdo, ¿ya? Necesitamos llegar a un acuerdo. Eso no se lo puedo responder. Pero lo que sí le podemos decir es que ese paciente, uno es que todos los pacientes hay que sacarlos. O sea, si usted tiene un caso probable de COVID, hay que sacarlo de la institución geriátrica. ¿Ya? Los errores se cometieron porque los pacientes se continuaron tratando en la institución geriátrica. ¿Ya? Eso sucedió en Europa y en el reporte de casos de Washington. Hay que sacarlo. Ese paciente se deriva dependiendo de la condición y dependiendo de la valoración. Una vez el paciente se le diagnostica COVID, requiere tener en total 21 días. Si en ese curso de tiempo el paciente se encuentra estable, para que complete los 21 días hay que derivarlo a una institución, bien sea un hotel, adaptar un hotel, donde el paciente pueda cumplir el aislamiento y se pueda retornar a la institución geriátrica, y allí se va a tratar común y corriente, porque ya el paciente pasó su aislamiento, tuvo una prueba negativa a los 14 días, ¿ya? El otro punto es la otra ruta. Siempre, y tenemos el sesgo de que COVID, pero no necesariamente todos los síntomas respiratorios, porque los síntomas respiratorios se imbrican con otros posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, ese paciente que se le descarta COVID, pero se le documenta otra condición, otro proceso, una neumonía, debe completar 14 días. Si antes de los 14 del paciente se encuentra con criterios de estabilidad clínica, ese paciente debería derivarse a un hotel o una institución adaptada para que él complete
para que él complete su tiempo de aislamiento. ¿Todo esto con qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder descongestionar los servicios de salud. Ese es uno de los principales objetivos, poderlos descongestionar. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Cuando ustedes miran la ruta, ¿ya? Es importante que el paciente que tenga determinados criterios se pueda enviar donde se le realice el tratamiento y el diagnóstico adecuado y pertinente a lo que él requiere, ¿ya? Bien sea a una institución donde se realice manejo médico no invasivo o a una institución de alta complejidad. Y eso nos lo da toda la caracterización y la valoración previa que se ha hecho. Pero esa pregunta es una pregunta difícil de responder y depende gran parte de los tomadores de decisiones. Desde el punto de vista de la academia, nosotros estamos dando el direccionamiento que ese paciente se puede desescalar, ¿ya? Para que pueda completar y se pueda descongestionar los servicios de salud. Doctor Ocampo, muchas gracias por su respuesta y creo que es importante... Ok, doctor Altamar, siga por favor. Gracias. No, quería pedir la palabra, te interrumpí la idea, pero quería pedir la palabra retomando algo que Mauricio acaba de decir. Miren, nosotros estamos haciendo una propuesta de ruta desde la academia, basándonos en una necesidad que tenemos en la región y que hemos identificado, que era una necesidad a través de Cali como municipio y era una necesidad a través del centro donde nosotros hacemos nuestras prácticas. Pero cada uno de ustedes, de donde nos está escuchando, tendrá una necesidad sentida y tendrá una necesidad. Lo que les sugerimos es que utilicen los elementos que nosotros encontramos que nos ayuda a establecer el diferencial del adulto mayor para no irnos cuando estemos en los recursos, no irnos cuando estemos en la disminución de los recursos o en la fase 4 de la epidemia o en nuestros hospitales, estemos sobrepasados, no hacer o negar atenciones, es decir, conservar los principios éticos. Esa es la propuesta. Entonces habrán unos que podrán tomar de herramientas de la escala clínica fragilidad, el NELPAL, la severidad, el NEWS y acomodarlos de acuerdo a lo que tienen en cada una de sus regiones. Eso es lo que quería retomar, ese concepto de Mauricio que me gustó muchísimo y es la propuesta desde la academia. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Depende esto de diferentes factores. No se puede generalizar en estos tiempos. Esto depende de las características socioeconómicas de cada una de sus instituciones. Depende del entorno territorial en el que se encuentren. Depende de las instituciones aledañas con las que cuenten y el tiempo de respuesta de ellas, bien sea EPS, bien sea hospitales, bien sea secretarías de salud, ¿por qué no? Del mismo ministerio. Depende también de sus propios contactos, de los conocidos que ustedes tengan en la región. Hoy nos sucedió, pero depende también del momento de la pandemia, ¿no? Depende del momento en el que su región esté viviendo esta situación. Hay municipios, por ejemplo, en Colombia que todavía el coronavirus no ha llegado. Hay incluso departamentos en Colombia donde el coronavirus no ha llegado. Entonces, en estos sitios, pues, digamos que todavía puede haber un funcionamiento cercano a la normalidad, pero la recomendación que sí debemos dar es que desde cada una de sus instituciones deben ir preparando una ruta de atención, porque esta ruta de atención es la que les va a ayudar a tener las cosas claras en el momento de la crisis. Y el momento de la crisis puede llegar en cualquier momento, independientemente de que en el entorno no se encuentre el virus. Lo que pasó en Leticia, donde hubo una afectación importante en un centro de protección, donde un día no tenían ningún afectado, pero al siguiente día la mayoría de sus residentes y la mayoría de sus trabajadores estaban afectados. Hoy también nos ocurrió un caso acá en Fusagasugá, en Cundinamarca, donde la persona mayor salió del centro de protección hacia el hospital y en el hospital le entregaron la prueba positiva ayer y hoy ya le estaban dando salida del hospital y lo iban a mandar al centro de protección. Entonces, ¿qué pasó? Mandamos un equipo de Cundinamarca al territorio
porque siempre es diferente la realidad que a uno le comentan por teléfono a la realidad que uno encuentra cuando está allá en campo. Allá en territorio, entonces ya nos dimos cuenta que ninguno de los dos podía tomar la decisión, y entonces tuvimos que contar con la participación de la Secretaría de Salud del municipio, con la participación del alcalde del municipio, y cuando se logró hablar entre el alcalde y el gerente del hospital, se pudo frenar ese traslado de ese paciente. Entonces, esto sí depende de muchos factores y bueno, ahí seguiremos conversando. Saludo a Cecilia Caviativá del Colgercol, a María Conchita, muchos saludos, un abrazo del Consejo Distrital de Sabios, personas de Sibundoy, Putumayo, de Pereira, de Bello, Antioquia, de Neiva, del Hogar Geriátrico Tercera Primavera. Hay otra pregunta, dice el doctor Miguel Cadena. ¿Recomiendan, saludos al doctor Miguel Cadena, un gran amigo, un gran compañero de la junta directiva de la asociación también? ¿Recomiendan evitar admisiones nuevas a centros gerontológicos o realizar PCR a las nuevas admisiones? María Teresa, por favor. ¿Recomiendan qué? Perdón, es que tengo dificultad de escucharte. Tranquila. La ¿Recomiendan evitar admisiones nuevas a centros gerontológicos o realizar RT-PCR para coronavirus? ¿Pruebas nuevas? ¿Cuál es la pregunta, Javier? Porque tengo dificultad en oírte. Ok, vamos con el doctor Ocampo y ahorita sigues tú. Doctor Ocampo, gracias. Con respecto a los ingresos de residentes a instituciones geriátricas en este momento, no es prudente ni no se recomienda, ni tampoco se recomienda ingresar a adultos mayores. Tengan en cuenta que el pico está incrementándose. ¿Qué se ha realizado en el Ancianato San Miguel? En el Ancianato San Miguel se han realizado pruebas, algunos residentes, dependiendo del direccionamiento, también la posibilidad de las aseguradoras, y se las han realizado PCRs, ¿ya? Es importante realizar ese tamizaje, ¿por qué? Porque es que hay muchos adultos mayores, y también realizar el tamizaje a las personas asistenciales, porque hay muchas personas, acuerden que la estadística muestra que casi el 80% pueden ser asintomáticos. Sin embargo, pues muchos de los adultos mayores, la mayoría no van a ser asintomáticos, no que van a tener muchos presentación atípica. Pero en ese momento no es prudente ni se recomienda el ingreso de nuevo personal, de nuevos adultos mayores a instituciones geriátricas, y sí se recomienda realizar pruebas de tamizaje a las personas institucionalizadas, como también a las personas que laboran en estas instituciones. Doctora Altamar, por favor. Voy a adicionar una cosita, un segundo. Por Creo favor. que también, no sé si recuerdas la infografía que mostró el profesor Ocampo cuando estaba haciendo el ejercicio de que se establece el perfil de vulnerabilidad del centro y del trabajador y de la persona mayor. Entonces, en el momento que vamos a tener permiso del ministerio y de la entidad territorial en el que ya puedan decir vamos a recibir alguno nuevo, creo que hay que empezar a hacer no solo la prueba, sino establecer dónde estaba antes, contacto en anteriores, comorbilidades, todo este tipo de cosas para poder establecer realmente no solo que nos den la directriz de que se pueda, ha pasado el pico, que ya esté, sino que hay que empezar a tener en cuenta estos otros, como de la lista de chequeo que tenemos para que así, pues porque lo que hay que proteger es el centro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quisiera aportar. Gracias. Yo pienso también lo mismo, que lo que hay que proteger es el centro, y yo no estoy institucionalizado, mi fuerte de práctica no es institucionalizado, ese es el de Mauricio en nuestro grupo y el de Mariate. Mauricio y Mariate manejan eso en nuestro grupo. Pero si me voy a la parte en lo que yo manejo, la PCR tiene una sensibilidad del 66.7%, 67% en los primeros 7 días. Así haciendo como un cálculo, uno tendría que pensar en este adulto mayor como si fuera un contacto asintomático, si estuviéramos hablando ya en fase 4 de la enfermedad, donde el contacto es horizontal. Entonces, yo pensaría
que no sería un criterio, una garantía o un pasaporte sanitario, una persona con una PCR negativa ingresar a un hogar de ancianos, aunque estuviera asintomática con PCR negativa de una sola. Entonces, estaría de acuerdo con ellos. Muchas gracias, doctora Altamar. Hay que tener en cuenta cuándo toman la prueba. O sea, también que la prueba está en el pico, en el tiempo que tiene que ser. O sea, hay unas condiciones de la prueba para que a uno le dé tranquilidad a la prueba. O sea, la prueba como tal por sí no es esa, sino como dice Geraldine, hay que tener en cuenta las otras cosas. Y la prueba, cuándo se tomó, en qué condiciones, desde cuándo que presentó, todo este tipo de cosas creo que hay que pensarlas. Muy de acuerdo. Definitivamente es muy difícil generalizar. Hay que pensar en diferentes escenarios. Hay que pensar en 5, 6, 7, 8 escenarios. Pensar primero en las personas mayores, por supuesto. Ellas son, la seguridad de ellas está antes que cualquier cosa. Pero después también en las condiciones sociofamiliares para este tipo de decisiones alrededor de esa persona mayor. Y después pensar en la seguridad de sus propias instituciones. Porque es que no podemos arriesgar una institución de 280 personas mayores con 150 trabajadores por una sola persona mayor o por un requerimiento sociofamiliar o por un requerimiento de un territorio. Entonces debemos pensar en la seguridad de las instituciones y también debemos pensar en la normativa en el entorno donde se encuentran para que no se vaya a ir en contra de esto, de lo que ya se haya decidido en el entorno. Hoy nos ocurrió un caso. Una familia decidió trasladar a la persona mayor de una institución a otra. Esto ocurrió en Chía, en Cundinamarca. Y la condición económica de la familia no permitió que esta persona siguiera en esa institución. Entonces se generó un traslado. Para ese traslado, primero, pues hay unos protocolos institucionales, hay unas personas encargadas de tomar decisiones y se empezó la conexión entre ambas instituciones, porque no se estaba llegando a un acuerdo con el familiar sobre la necesidad de tomar una prueba de tamizaje o una prueba diagnóstica. Y entonces, finalmente se decidió darle egreso a la persona mayor, pero antes del egreso, pensar en una prueba. Ahora, ¿qué tipo de prueba? Pues la RT-PCR tiene también sus condiciones y también estas dependen del territorio. Hay lugares donde la PCR se está demorando 30 días el resultado. Hay lugares donde la PCR se está demorando 9 días, como es el caso acá de Bogotá, pero también hay laboratorios privados o particulares donde la PCR se demora 48 horas. ¿Sí? Pero también hay laboratorios que ofrecen la prueba rápida y la prueba rápida dan el resultado el mismo día o máximo al siguiente día. Y esa también nos permite tomar decisiones. Entonces, hay que individualizar cada caso. Finalmente, a esta persona mayor se definió que el mismo día del traslado se le haría una prueba rápida y si los dos anticuerpos salen negativos, pues la persona relativamente con eso y con unos consentimientos informados, familiares, institucionales y siguiendo unos protocolos de aislamiento adecuados en la institución donde se va a recibir a la persona, pues se va a autorizar ese traslado. Sin embargo, hay que esperar cómo cambian las cosas de aquí hasta el día de traslado también. Entonces, son factores para tener en cuenta. El mensaje es que hay que individualizar. Hay otra pregunta. Quiero adicionar una cosa. Por ejemplo, aquí en Cali, la entidad territorial, la oficina de la Secretaría de Salud a cargo, emitió como un comunicado en el que, por ejemplo, hizo una notificación de que las pruebas de las personas mayores tuvieran una codificación como rojo para que fueran prioritarias. Y entonces así, por eso, el mensaje lo digo es para que en cada ciudad, digamos, por eso estar tan como en interacción con la entidad territorial que está apoyando y haciéndole seguimiento a los centros, porque están sacando comunicados frecuentemente. Frente a la resolución de esta semana, en Cali también ya sacó una resolución para todos donde les informa que el aislamiento va hasta agosto 31, que lo que se pueda implementar allí solamente puede ser hasta que el Ministerio de Directrices más prioritarias,
por lo menos se está haciendo con eso, uno tiene como un soporte por lo menos de intención para que así podamos exigir lo que tú dices, los tiempos de las pruebas y todo esto que pueda hacer, además de registrarse, porque a veces se le va a poder hacer seguimiento o priorizar la valoración como es la propuesta. Muchas gracias, María Teresa, por esas precisiones. Hay una siguiente pregunta. Yo creo que vamos a dar cabida para 2 preguntas adicionales y ya finalizamos esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Entonces, la siguiente pregunta la envía Claudia Consuelo Torres y la pregunta es, ¿cómo se hará el manejo de la salud mental en las personas mayores institucionalizadas y aisladas de sus familias? María Teresa. Realmente por eso el identificar lo que habíamos dicho al principio que dijo José Mauricio, caracterizar la población. En los hogares, yo sé que esto ha sido un esfuerzo, digamos, mayor, puede ser para los directores de hogares o los empleados que estén trabajando allí, porque en ocasiones, digamos, que no tenían que estar haciendo estas dinámicas de poderlos tener, de hacerles la utilización de las TICs para tenerlos en contacto con familia o con la persona con la que ella se podía identificar o estuviera más tranquila. Eso ha implicado que haga dinámicas, digamos, de desarrollo del día, las actividades del día. Las personas mayores, pues hay cosas para hacer recuerdos, hay cosas para hacer, digamos, según interés o lo que traía o habilidades que conservan eso, por eso es individualizar. En los hogares, más que nadie, deben tener individualizado cómo tiene cada uno de sus viejos, o sea, caracterizado. ¿Quién es el que tengo que hacer un refuerzo, por ejemplo, solamente de desplazamiento, mientras otro tengo cognitivo, y con base en eso hacer la rotación y ser un gran equipo? O sea, todos tienen que trabajar con equipo. Lo otro es que la asociación de geriatría, los de fisio, en este momento tenemos disponible mucho material de soporte que han hecho distintas sociedades científicas y grupos que trabajan, Fundación Saldarriaga Concha, Comeva, aquí en Cali en particular tiene, hay un grupo de fisioterapeutas que tienen específico, o de neuros, que tienen específicamente como herramientas, infografías o guías de actividades para que todos podamos usar de apoyo al personal que tenemos o en una institución o incluso aquel que tenemos en casa, que hay que hacerle algún tipo, porque tenemos que variar, esto se está alargando, hasta ahora vamos a agosto 31, pero podemos tener uso de esos. Aquí en Cali también en particular se hizo algo que nosotros llamamos la caja de herramientas, que es donde se maneja a través de la Secretaría de Salud también, con esa misma oficina, donde todo el material que nos comparten, lo que hemos podido conseguir, de ayudas para fisio, cognición, movilidad, alimentación, todo este tipo de cosas, lo referente a vacunas, todas las directrices que se sacan están aquí disponibles y entonces se pueden, y la gente tiene acceso a eso. Cada vez hacemos un poco más de redes o alguien que está, la doctora Geraldine puso el correo o a través de la asociación podría ser, digamos que en la página puede estar disponible elementos que son de apoyo para seguir haciendo estas actividades con personas mayores. Hace poco Robinson hizo un webinar y mencionaba cosas sobre música, sobre leer, sobre fotos, este tipo de cosas que nos pueden ayudar como herramientas para todos, para variar. Ok. Doctor Ocampo, por favor. Yo quiero hacer un comentario en ese sentido, que la pandemia hay que verla desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Hay instituciones que tienen muchas posibilidades. Por ejemplo, en San Miguel tenemos equipo interdisciplinario y tenemos psicólogo, tenemos gerontólogo, trabajador social, enfermera, fisioterapeuta. Entonces, con todo este equipo podemos ayudar a mitigar todos los efectos de la cuarentena. Pero como estabas hablando ahora, Javier, pues hay que individualizar, porque es que hay hogares donde solamente hay un auxiliar, ¿ya? Por eso siempre decimos que no es prudente el paciente que es un caso probable, dejarlo en el hogar. Por ese riesgo, es decir, porque
muchos de nuestros hogares el personal es bastante escaso. Los recursos probablemente no van a dar para tener 2, 3, 4 auxiliares. Pero el comentario va en esto. Ustedes son conocedores que para poder estar laborando en una institución geriátrica, y fue una investigación y asesoría de tesis que se realizó con la profesora María Teresa Calzada en su maestría, está el concepto del cuidador institucional. Y ese cuidador requiere una capacitación. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que en tiempos de crisis, la crisis y el caos deben de permitir y de sacar proyectos y acciones novedosas. Hay que salir de la crisis, hay que ver la crisis desde ese punto de vista. Entonces, hay algo en el cuidado, y principalmente lo digo por los auxiliares que cuidan los adultos mayores, que tienen ese entrenamiento, es que puedan realizar un plan de cuidado gerontológico. Un plan de cuidado gerontológico, y en ese plan de cuidado gerontológico que está estipulado y que se requiere, con base en ese plan de cuidado gerontológico, se puede hacer y se puede mitigar muchos de estos aspectos. Pienso que depende mucho también de la actitud de nuestro personal, de qué tanto vamos a ser nosotros innovadores, de hacer propuestas, y como todo en geriatría hay que individualizar, porque es que la población es demasiadamente heterogénea, como lo decía Bernard Isaac. Hay mucha heterogeneidad en nuestra población, pero las auxiliares, que son las personas y los cuidadores con los que mantienen el mayor tiempo con los adultos mayores, y que ellos deben de tener ese conocimiento, el objetivo es que puedan llevar a cabo ese plan de manejo gerontológico. Doctor Altamar. Bueno, yo quisiera dos cositas. La primera, retomando el punto anterior de las pruebas rápidas. Bueno, acuérdense que las pruebas rápidas aún, y estamos esperando la actualización del consenso, no están validadas en este momento. Se han propuesto que las pruebas sean para el tamizaje del paciente sintomático, que era probablemente el caso que hablábamos ahorita de la pregunta de Miguel. Para el abordaje diagnóstico en regiones sin acceso al área rural dispersa, para la detección de anticuerpos en contactos asintomáticos después del aislamiento con PCR negativa al día 7. Eso es lo que se ha propuesto y estaba en el borrador, y nos habían contado que estaba en el borrador del consenso. Por ahí Lady escribía algo que también teníamos que tener en cuenta, y es la inmunosenescencia. Entonces, pienso que uno debería tomar por ahora, mientras se haga la validación del Instituto Nacional de Salud con las pruebas rápidas, tener un poquito de discreción y tener en cuenta en qué momento está el contacto, y tener en cuenta la sensibilidad y la especificidad de las pruebas rápidas IgG e IgM conjuntas y relacionada con el tiempo que estamos del contacto y de lo que pensamos que estamos en el momento de la enfermedad. La segunda, bueno, yo soy la del panorama oscuro apocalíptico, como dice Mauricio cada vez que presento la primera parte de la charla, pero yo sí soy la pesimista del grupo. ¿Y qué pienso? Pienso que nosotros no estamos preparados para lo que se viene, y nos estamos preparando, y por eso son importantes estas reuniones, y les agradezco a todos los que están con nosotros. La segunda, pienso, y Mauricio lo decía, tenemos que aprender de los errores de los demás, y tenemos que saber qué pasó con las otras partes, y en las otras partes, países del primer mundo se vieron a gatas para que las personas que tenían en los hogares y tenían hospitalizadas pudieran comunicarse con sus seres queridos, pudieran estar acompañadas. ¿Por qué? Porque los recursos faltaban. Hay ejemplos de donaciones, de donaciones de las telecomunicaciones para permitir que las personas estuvieran, donaciones de tablet y de celulares para que permitir que las personas estuvieran conectadas con sus seres queridos. Vuelvo y les hablo, yo hablo de hospitalización, que es lo que trabajo. Donaciones, códigos QR colocados en los uniformes, en los elementos de protección personal de las personas que estaban atendiendo para que fueran escaneados, tenían los chinos para que las personas se pudieran comunicar. Pero eso está en las personas cognitivamente sanas. A mí me preocupa las personas que no están cognitivamente sanas, que no manejan tecnología, que van a estar realmente aisladas. Entonces, lamento ser negativa, pero pienso, y ahí retomo la idea de Mauricio, que toda crisis es una oportunidad. Toda crisis es una oportunidad, y es una oportunidad para que nos juntemos en la academia, nos juntemos en las universidades, busquemos la forma de tener soluciones.
de preparar, de tener soluciones, porque estas son soluciones que no van a ser solo en este momento, van a ser soluciones a más largo plazo. Tenemos escuelas de rehabilitación, en el Valle tenemos escuelas de rehabilitación humana, tenemos escuelas de psicología, entonces podemos hacer cosas que puedan servir a nuestra región. De acuerdo, doctora Altamar, muchísimas gracias por ese gran aporte. Les quiero decir que estamos preparando un nuevo webinar sobre la salud mental en personas mayores de la comunidad y en personas mayores institucionalizadas. Espero que esto se materialice en 15 días. Ya estarán recibiendo noticias sobre esto. Hemos puesto en la convocatoria que este será un aporte para el consenso nacional. Quiero comentarles que nos estamos aliando estratégicamente con algunas instituciones que han sido claves en este trasegar de preparación durante la pandemia. Quiero comentarles que vamos en buenas y la idea es sacar un consenso nacional en el mes de junio. Queremos decirles pues que esto va a ser un trabajo gremial, un trabajo muy juicioso de parte de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que se constituirá en un aporte importante para el tiempo de crisis de pandemia y la toma de decisiones más adecuada para las personas mayores. Es también un tiempo donde se va a dignificar un poco más la etapa de la vejez, así que pues esperamos que las personas que estén interesadas en participar en el desarrollo de este consenso, pues miremos la forma de que se inscriban a la asociación. Yo creo que es un buen momento para fortalecer este gremio que nos dedicamos a la atención de personas mayores con alma, vida y corazón. Adicionalmente, también recordar que esta plataforma de la asociación es una estrategia de la Junta Directiva actual y se encuentra al servicio de los asociados activos de la asociación. Con esto esperamos que cada vez más personas la usen. La idea, como les digo, durante este mes es fortalecer la visibilidad del potencial de la asociación en los territorios. Yo creo que hemos terminado por el día de hoy. Les agradezco muchísimo a los conferencistas. Yo creo que cada uno quiere decir unas palabras de aliento antes de irse. Muchas gracias por su participación. María Teresa, por favor. Gracias a todos por participar. Gracias, Javier, por la moderación, por invitarnos, por hacer disponible este espacio que ya, como nos ha mencionado, no es solo para nosotros, sino para todos los socios de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que lo podamos usar. Realmente la invitación es a que, como dije, sigamos pensando, analizando, pero hagamos la acción, hagamos alianzas, somos capaces de tener una red, porque lo que nos importa aquí a todos es las personas mayores en todos los contextos. Aquí hablamos de dos, pero sabemos que tenemos otro contexto que es anciano en comunidad. Entonces, buenas noches, gracias y nos veremos en próximos encuentros. Doctora Geraldine. Gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto y hablo en nombre de nuestras compañeras que están viéndonos también, de compañeras de nuestro grupo, y que haber estado y compartiendo el trabajo que hemos hecho todo este tiempo y el trabajo que todavía seguimos haciendo. Ahí nos escriben de que si podemos compartir los documentos, aún no los podemos compartir porque estos documentos están en desarrollo todavía y no podrán ser compartidos aún, pero esperamos que en algún futuro se pueda hacer. Y la invitación es a seguir trabajando, y una invitación desde la Asociación Colombiana de Osteoporosis, 12 de junio, nutrición en osteosarcopenia. Hay que hablar de los otros hijos. Nutrición en osteosarcopenia. ¿Sirve o no sirve? 12 de junio, página de Facebook de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Gracias por dejarme hacer el comercial. Muchas gracias, doctora Geraldine, y bueno, siempre serán bienvenidos también acá. Un saludo especial a la doctora Ángela Blanco, a Diana Amaya desde Cali, gracias por acompañarnos, a María del Carmen Sea de Medellín, a María Victoria Quintero de Barranquilla, de la Universidad Simón Bolívar, a Astrid Noriega también de Barranquilla, a Elizabeth Machado desde Sincelejo y a Elizabeth Fajardo, otra compañera de la Junta Directiva. Doctor Ocampo, unas palabras finales, por favor. Bueno,
resaltar el trabajo que se ha hecho en conjunto con las profesoras del posgrado. Es un trabajo en conjunto, mucho esfuerzo, noches y trasnochos que hemos tenido en conjunto también con el grupo de la Universidad Libre. Se pueden hacer alianzas, mire, es una posibilidad, se pueden hacer alianzas. Se pueden aplicar los instrumentos como lo hemos hecho en el Ancianato San Miguel. Agradecer a la asociación, permitirnos estos espacios para poder compartir aspectos tanto de la academia y también aspectos de que deben de tomar en cuenta los tomadores de decisiones, pero todo el objetivo y todo lo que se está realizando en este momento es previendo que nuestros adultos mayores, que es el objetivo de todos nosotros desde diferentes ámbitos, desde el punto académico, desde el punto asistencial, investigativo, tengan una buena atención en estos momentos de crisis y de pandemia. Javier, muchas gracias por permitirnos el espacio ¿ya? Y por estar abierto a poder compartir lo que hemos venido trabajando. Muchas gracias, doctor Ocampo. Como mensaje final quería comentarles y resaltar que lo que nadie nos puede quitar, lo que es menos costoso a largo plazo y lo que depende también de la individualidad de cada uno de nosotros desde nuestro bienestar, desde nuestro hogar y para las personas que cuidamos, son las medidas preventivas. Entonces, fortalecer esas medidas preventivas en estos momentos donde esto está aumentando y pues son lo único que vamos a tener por siempre y bueno, muchas gracias entonces a todos por acompañarnos el día de hoy y hasta una próxima entrega. Hasta luego a todos. Buena noche.